Un saludo a todos, cada uno de mis hermanos, a todas aquellas almas sedientas y hambrientas que han venido buscando el maná que ya descendió del cielo, y esa agua fresca que quita la sed, que no nos hace tener sed jamás, porque bebemos del agua viva que es Jesús. Espíritu Santo, que tú puedas traer consuelo a estas almas, puedas traer gran refrigerio, Señor, a sus corazones, que puedas saciar ese paladar, Señor, para que esas inconformidades, para que esas angustias, esas ansiedades, Señor, cesen por medio de tu palabra, Señor, y que así como tú con una simple palabra, con un simple sonido de tu voz, las aguas, Señor, se calmaron. Discípulos, Señor, tuvieron plena confianza en ti nuevamente. Que por medio de tu palabra, Señor, se repita este acto, Dios, en las mentes, en las almas, en los corazones de aquellos, Señor, que se congregan alrededor de tu mesa. Que tú traes, Señor, a tus pies a escucharte, Señor, a conocerte cada día más. Ayúdanos, Espíritu Santo, a todos aquellos que hoy día estamos, Señor, delante de tu pueblo, delante de tu novia, Señor Jesús, ataviada, esperando al novio, Señor, siendo preparada para encontrarse contigo, Señor, a que podamos cumplir con esta santa y maravillosa responsabilidad, Dios, y el gran privilegio, Señor, que es calzar estas sandalias que tú dejaste, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén. Dios es maravilloso, Dios es hermoso. Y esta serie es una hermosura, el reino de los cielos. Un mensaje tan importante, tan relevante, que abarca, que engloba el centro mismo del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Y tristemente es poco apreciado este mensaje, poco enseñado, tan trascendental porque te trastoca la cosmovisión de lo que es el Evangelio y automáticamente te trastoca tu forma de ver todas las cosas. Y continuamos con este maravilloso mensaje. Hemos visto verdades hermosísimas que estaban siempre allí delante de nosotros, porque muchos de estos pasajes que ya hemos visto anteriormente los hemos leído infinidad de veces. Y yo hemos a lo mejor perdido la cuenta de las veces que hemos leído estos pasajes, pero no nos habíamos topado con estas verdades relacionadas a este mensaje, como lo hemos estado mirando, como el Señor nos ha estado enseñando, como el Señor nos lo ha estado ministrando hasta este momento. Y hoy pues no es la excepción. Y este mensaje, que viene siendo la parte 7 del reino de los cielos, se llama la perla de gran valor. De los cielos, parte 7, la perla de gran valor. Y vamos a mirar una vez más a mi Señor Jesús. Vamos a ver qué dijo mi Señor Jesús sobre este tema. Mateo 13. Voy a estar leyendo la NTV, así que no voy a cambiar de versión prácticamente en este mensaje. Mateo 13. Ya es un capítulo que hemos visto con anterioridad. La semana pasada lo vimos bastante, pero yo usted se dio cuenta que ese capítulo completo prácticamente son palabras de mi Señor Jesús enseñando, dándole tanto énfasis, tanta redundancia al tema del reino de los cielos de una forma impresionante, indicándonos esto entonces lo importante que era y es para mi Señor Jesús, para los apóstoles, para la iglesia, para el evangelio mismo, este mensaje. Impresionante la cantidad de veces que sale la palabra reino de los cielos en este maravilloso capítulo de Mateo 13. Y a partir del versículo 44, que dije la semana pasada que íbamos a mirarlo luego, para no desviarnos del tema, ¿no? Para profundizar como hemos hecho en cada uno de estos capítulos. El reino del cielo, dice mi Señor, es como un tesoro escondido. Aquí ahora Él hace una comparativa. Dice, es como. ¿Ok? Entonces, para poder entender el significado, este nuevo aspecto del reino de los cielos, porque
hemos estado mirando ahorita, que estamos centrados bastante en Mateo 13, nos hemos dado cuenta que mi Señor usa muchos ejemplos comparativos para que podamos entender un aspecto distinto del reino de los cielos, porque todo el capítulo habla del reino de los cielos, pero en cada una de las parábolas, en cada una de las palabras de mi Señor Jesús, Él quiere enfatizar y Él quiere mostrar, quiere enseñar un rasgo distinto del reino de los cielos. Y aquí continúa con esta línea de enseñanza. Y mi Señor entonces dice, el reino del cielo es como. Aquí vamos entonces a buscar entender este nuevo aspecto relevante e importante del reino de los cielos. Y que mi Señor le dedicó esto y el Espíritu Santo permitió que el apóstol Mateo tuviera memoria de cronista para recordar estas enseñanzas en estos momentos, y luego pues Él la inspiró para que fueran escritas para nosotros. Es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Es una parábola bastante corta que está anexada con otra que vamos a mirar, pero la vamos a leer. Dice, para ir entrando en contexto, además el reino del cielo es como, vuelve nuevamente a redefinir para enseñarnos más los rasgos del reino de los cielos. Usa otra pequeña parábola, pero que está conectada porque prácticamente hablan o apuntan hacia la misma conclusión, y eso lo vamos a mirar. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, ahora usted entiende por qué este mensaje se llama así, vendió todas sus posesiones y la compró. Ahora vamos a ir por partes, como siempre hemos venido haciendo. Y lo primero que les tengo que enseñar, iglesia, y a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje en la posteridad, es que, esto ya lo he dicho en otras oportunidades, pero no me canso de repetirlo, que mi Señor Jesús usó toda la vida cotidiana de su época para explicar y enseñar las verdades espirituales que Él vino a traernos. Él usó de todo. Él usó la agricultura, Él usó la vivienda, Él usó la vestimenta, usó la comida, usó absolutamente todos los rasgos de la época, y para las personas que le escuchaban, por lo tanto no le era tan difícil comprender su enseñanza, porque ya eran cosas que ellos manejaban y conocían a la perfección. Y en estas parábolas no está la excepción tampoco. Una vez más, mi Señor echa mano de la vida cotidiana de la época para poder ejemplificar, para poder explicar y llegar al punto, llevar a las personas a la conclusión donde Él quería llevarnos. Yo quiero que usted sepa que en la antigüedad el Imperio Romano pues era la nación número 1 de la época, y por lo tanto era muy avanzada y muy desarrollada en muchos aspectos, y la parte de la banca y las finanzas no era la excepción, solo que evidentemente no tenían los avances como plataforma, como institución, como sistema financiero como lo tenemos usted y yo hoy día, que es mucho más desarrollado, que es mucho más avanzado y es mucho, por lo tanto, mucho más confiable. Una de las cosas que ocurría en la época es que, si usted recuerda, la Palestina de mi Señor Jesús era un territorio que estaba siendo invadido y conquistado por el Imperio Grecorromano, y por lo tanto estaba siempre el peligro de sufrir nuevamente un embate violento de alguna forma, y esto hacía pues que las cosas de valor de las personas corriesen peligro. Entonces, ¿qué hacían muchas personas de la época de mi Señor Jesús? No confiaban en el sistema bancario porque era de Roma, y hacían algo que es precisamente lo que mi Señor Jesús habla acá, y era enterrar sus cosas más preciosas y preciadas en un terreno. Esto para nosotros es algo familiar porque lo hemos visto en las películas, cuando vemos por ejemplo el famoso Tesoro, y tienen un mapa donde les lleva al sitio donde está exactamente escondido para retomarlo. Eso lo hemos visto más que todo en las películas, pero esta era la costumbre para resguardarse de conflictos, para resguardarse de abusos del Imperio Romano y para tener, como quien dice, un depósito a largo plazo. Vamos
vamos a usar un término más de la banca actual, solo que la banca actual te da intereses, pero en aquel entonces la tierra no te iba a dar intereses, ibas a encontrar lo mismo que habías enterrado allí, pero resguardado. Entonces eso era lo que la gente de la Palestina de la época de mi Señor Jesús usaba para proteger las cosas que ellos consideraban de mucho valor y de importancia en su vida. Por lo que vemos en la parábola de mi Señor Jesús, podemos entender entonces que esta persona, o mejor dicho, este tesoro de gran valor tenía mucho tiempo escondido. Esto nos habla entonces de que o la persona se mudó, o la persona la metieron presa, o la persona se murió y dejó ese tesoro escondido ahí por mucho tiempo. Es decir, la idea de hacer esta práctica no era para que tú duraras 2 años, 3 años con eso escondido allí, sino era provisional, era temporal, era para que luego que pasase el peligro, la persona iba y desenterraba su tesoro. Es decir, era algo que no duraba tanto tiempo, pero en las palabras de mi Señor Jesús nos da a entender que esto ya tenía mucho tiempo allí. Y entonces alguien viene y cava, puede ser por razones de agricultura, más que todo, o por alguna razón de minería o de construcción también, y se topa con este tesoro. Esto es lo que mi Señor Jesús nos está ejemplificando acá. Entonces fíjense cómo una vez más mi Señor usa algo de la vida cotidiana de su época y las personas le entienden tranquilamente, sin ningún problema. Y dice acá: el reino del cielo entonces es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, esto nos habla entonces de que cuando él desenterró lo que había descubierto, notó que era muchísimo el tesoro. Es decir, que lo que estaba allí representado tenía un valor muy grande, muy superior. ¿Quién no se va a alegrar entonces con semejante condición? Si la gente hoy día va caminando por la calle y se encuentra un billete de alta denominación y se alegra y pasa todo el día contento porque encontró un billete. Ahora imagínense una persona que está en el campo y encuentra un tesoro guardado. Por supuesto que la emoción es enorme, la emoción es gigantesca, es única, es incomparable, porque es algo inesperado. No fue en busca de un tesoro, como lo vemos en las películas, que se enfocan en una aventura para encontrar el tesoro. Esto fue algo totalmente inesperado, inédito. Pero lo curioso de esto es que mi Señor continúa enseñando y dice: lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Usted dirá: ¿pero por qué lo esconde? ¿Por qué no sacar el tesoro, se lo lleva y se olvida del campo? ¿Por qué tiene que quedarse con el campo? O sea, ¿por qué mi Señor está diciendo esta cosa? Bueno, es porque precisamente la persona de la parábola que mi Señor Jesús está narrando piensa que en ese terreno hay más tesoro entonces que vale la pena buscar. Nos habla entonces también que en vista de eso vende todas sus posesiones, se deshace de todas aquellas cosas que él considera valiosas, porque ahora encontró algo de mucho más valor y que le permite subsistir, vivir mejor a pesar de todo lo que ya tenía acumulado, y lo vende para quedarse con el terreno, para seguir cavando, para seguir escudriñando, para seguir buscando más tesoros como el que acaba de encontrar. Y por eso dice que vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Pero ¿cómo nosotros podemos ahora tomar estas palabras de mi Señor Jesús y darle un aplicativo en nuestra vida actualmente? ¿Cómo nosotros podemos encontrar estas palabras hoy día en el siglo XXI en el que estamos atravesando? ¿A qué equivale este tesoro en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos traducir esto en nosotros para aplicarlo al mensaje del reino de los cielos? Vamos a ir respondiendo a esta pregunta tan importante a lo largo de este mensaje. Continúa mi Señor Jesús diciendo: además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad, dice esta versión.
Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Ahora mi Señor Jesús entonces está usando otro aspecto de la cotidianidad de su época, como es el comercio, en este caso un joyero de la época, que dice que salió en busca de perlas de primera calidad. Y está diciendo entonces que cuando encuentra una de gran valor, vende todas las demás que tenga y compra esa perla porque lo vale, porque aprecia el valor. Aquí tenemos que mirar dos cosas. Si tomamos en cuenta que mi Señor Jesús está hablando del reino de los cielos y está comparándolo con, para que podamos entender, lo que mi Señor nos quiere decir es que el reino de los cielos tiene un valor tan incalculable, que no hay forma de cuantificarlo en el plano terrenal, y que todas las posesiones que nosotros tengamos y que consideramos que son valiosas no se pueden equiparar con el inmenso tesoro y valor que es pertenecer, estar, entender, vivir y predicar el reino de los cielos. Por eso que mi Señor Jesús en estas dos parábolas compara el reino de los cielos con un tesoro escondido y lo compara luego con una joya de gran valor, indicándonos esto entonces que si nosotros tenemos dicho privilegio, debemos entonces de considerarle por encima de cualquier cosa valiosa que nosotros tengamos aquí en la tierra o que consideremos valioso, por encima de eso. Y esto es algo muy cliché: no, pastor, yo amo a Dios, yo considero a Dios por encima de todas las cosas. Sí, pero cuando Dios te dice que dejes algo, o cuando Dios te dice que hagas algo, eres negligente para obedecer. Somos negligentes para obedecer. Dios te dice que te va a mover de un sitio a otro y das vueltas como los perros alrededor de eso para echarte, dándole vuelta. Yo conversaba con una persona en estos días que Dios le dio instrucciones precisas a esta persona de que se tenían que mover de un sitio a otro. Y esta persona me decía: es que no es fácil cumplir con esto que el Señor me está demandando. Yo sé que tengo que cumplir con esto, pero no ha sido fácil. Y la única respuesta para poder edificar a esta persona en la fe, a este creyente en la fe, la encontré en mi Señor Jesús, donde en el monte Getsemaní él oró 3 veces: Señor, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino que hágase tu voluntad. No me quiero beber esta copa. Y yo le decía a esta persona: mira, si mi Señor Jesús tuvo que orar 3 veces para apegarse, para amalgamarse y no soltar el inmenso valor del reino de los cielos, en el cual él cumplía un rol importantísimo, ¿cuánto más usted y yo no vamos a tener que orar para no quitar los ojos de ese inmenso valor y comprender cada vez más esa apreciación tan enorme que tiene el reino de los cielos en la vida del creyente? Mi Señor Jesús oró 3 veces. Yo le decía a esta persona: yo no sé si tú vas a tener que orar 10, 30, 40, 50, 80, 100, 200 veces, pero vas a tener que orar las veces que sea necesario para no considerar cualquier otra cosa como igual o superior al valor que tiene el reino de los cielos. Mi Señor Jesús oró 3 veces. Yo no sé cuántas veces vas a tener tú que orar, ni yo no sé cuántas veces voy a tener que orar cuando se me ponga esto delante. Pero lo que yo veo acá es que mi Señor Jesús nos está diciendo que no podemos tener consideraciones en apreciar la belleza y el valor del reino de los cielos, porque mi Señor Jesús lo comparó con una perla de gran valor, lo comparó con un tesoro en donde en ambos casos la persona tuvo que tener la determinación de soltar todas las demás posesiones. ¿Pero por qué la soltaron? Porque se dieron cuenta que el tesoro que habían encontrado, que la perla que habían encontrado, era superior en valor a todas las demás posesiones y cosas de valor que tenían en esta tierra. No había forma de que estas personas hicieran eso si no consideraban que lo que tenían delante era superior, era mayor en valor. No hay forma de que alguien haga esto. No hay forma de que usted sea capaz de vender todo, en el caso de que usted fuese del campo, de vender todas sus posesiones para ir y comprar ese terreno. No hay forma de que, si usted no fuese el joyero que conoce de joyas, es decir, tiene un criterio para apreciar el valor,
joyas y quedarse con una sola? Nosotros de verdad, los creyentes, estamos valorando el reino de los cielos por encima de todas las cosas. Le voy a responder, aunque es una pregunta reflexiva, que yo sé que el Espíritu Santo le va a alumbrar el corazón y le va a mostrar el estado de su corazón muchas cosas, yo le voy a decir no lo estamos apreciando. No le estamos dando el valor que corresponde. No le estamos tratando como la joya, como la perla de gran valor, no, sino lo estamos considerando como una perla más que tiene valor. No la estamos considerando como la perla de gran valor. Es decir, sabemos que tiene un precio, sabemos que tiene un valor incalculable, enorme, pero la metemos dentro de las demás cosas que valoramos, al mismo nivel. Así el cristiano actualmente tiene el reino de los cielos. Pero aquí mi Señor no dice eso. Aquí mi Señor dice que el reino de los cielos es como una perla de gran valor. Y el joyero vende todo lo que tenía para quedarse con ese solamente. Y este es el detalle, que como joyeros tenemos muchas perlas en nuestra vida, que no queremos deshacernos de esas perlas. No somos capaces de venderlas, es decir, de tomar la determinación y sacarlas o ponerlas a un lado por quedarnos con la perla de gran valor. No somos capaces, iglesia. Nos cuesta tomar esa determinación. Nos cuesta. Wow. Pero vamos a mirar otro factor que hace que nos cueste valorar el reino de los cielos como la perla de gran valor, como el tesoro escondido. ¿Y por qué está escondido? Porque no todos le hallan. Y los que le hallan no es porque andaban buscando el reino de los cielos, no, es porque el reino de los cielos los encontró a ellos. Voy a poner un ejemplo sencillo para que usted entienda más esto que acabo de decir. Es como cuando uno escucha los testimonios, el día que yo encontré a Jesús y pasó esto y esto y esto en mi vida, ya va. Jesús no estaba perdido. El que estaba perdido era usted y yo. Entonces fue Jesús el que nos encontró a nosotros, no nosotros encontramos a Jesús. Para que me entiendan lo que quiero decir. No podemos tampoco entonces comprar el reino de los cielos. Como que si estuviésemos tomando las palabras literales de la parábola de mi Señor Jesús. No. Vamos a Lucas 12, versículo 22. Y vamos a entrar en mucho más en contexto ahora. Recuerden, no voy a cambiar de la NTV, voy a leer la NTV. Sé que a lo mejor usted está leyendo la Reina Valera u otra, pero es que esta versión me brinda una lectura bastante interesante en este tema. Lucas 12, versículo 22. Dice, luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Ya Jesús empieza a explicar y a enseñar que hay cosas que tienen más valor que otras. Y dejen claro que hay cosas que, aunque pertenecen a este mundo, son superiores a las cosas de este mundo. Por ejemplo, la vida del cuerpo, aunque el cuerpo es terrenal, pero la vida del cuerpo está por encima de muchas cosas de este mundo también. Miren, los cuervos no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Jesús deja claro que la raza humana, el ser humano, delante de Dios tiene un valor superior al de los animales. Esto parece no necesario explicarlo o decirlo, porque debería ya estar sobreentendido, pero en este mundo, en este contexto ahora en el que estamos viviendo, en donde ahora tenemos corrientes filosóficas que quieren poner al ser humano en una misma línea con los animales, trastocando la misma identidad y el valor que tiene, pues déjenme decirle que no es así. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo,
Ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él le dará todo lo que necesiten. Si tomamos en cuenta que Jesús viene hablando y poniendo ejemplos de que hay cosas que tienen mayor valor que otras y que esas cosas las tenemos que entender, entonces cobra sentido de que debemos de buscar entonces aquella cosa que es superior y que rige a las demás cosas de menor valor. Y en este caso, el reino de los cielos. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lo que pasa con los creyentes que se preocupan, que se angustian, que se afanan, que entran en un estado de incredulidad tan grande que hasta ellos mismos se desconocen con las cosas de este mundo, es porque sencillamente Dios lo permitió para que se den cuenta que valoran más las cosas de este mundo que el reino de los cielos. Eso es lo que pasa. Y sabes, yo esto lo digo con propiedad. Yo pasé por esto. Yo conversaba también hace unas horas con una persona que estábamos hablando sobre un tema y yo le decía esto a esta persona: mira, yo por un tiempo, y esto lo digo, ya no me da vergüenza decirlo, porque lo que yo aprendí a valorar y a entender en esa circunstancia que yo viví tiene un valor tan incalculable que es superior a la vergüenza que a lo mejor muchos cuando hablan de estas cosas les da. A mí estas cosas no me da vergüenza decirlo. Yo por un tiempo sufrí de las hemorroides y por eso lo digo, es algo que a muchos les da vergüenza por lo incómodo que puede ser el tema y lo que implica. A mí no me da vergüenza. A pesar de mi corta edad para ese momento, o sea, si ahorita soy una persona joven, en ese momento era más joven, por el cuadro familiar que yo estaba atravesando en ese momento, por las circunstancias que me rodeaban, que eran bastante complicadas, difíciles, yo había entrado en un estado de preocupación, de angustia, de ansiedad, de incredulidad tan fuerte que estas cosas empezaron a afectar mi salud y mi cuerpo empezó a sufrir de esta situación. Es decir, esto era más espiritual, más emocional. Es decir, era más un problema interno que externo, porque yo no consumía nada que irritara esa parte de mi cuerpo. Y si bien es cierto que logré solucionar naturalmente hablando eso, la verdadera solución vino cuando yo logré valorar más el reino de los cielos que las cosas que yo tenía que pagar, que las cosas que yo tenía que comprar, que las cosas por las cuales yo tenía que responder, porque era mi responsabilidad junto conmigo y con mi esposa. Entonces, hago énfasis en las palabras de mi Señor Jesús: si la preocupación no logra nada en cosas pequeñas, mucho menos lo va a lograr en cosas grandes. Pero lo que pasa hoy día con los creyentes es que precisamente, como tienen la perla no de gran valor, sino al mismo nivel de otras, entonces cuando alguna de aquellas les falta, entran en este cuadro que mi Señor Jesús aquí habla. Entonces mi Señor Jesús dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Tú no puedes buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás si tú no consideras el reino de los cielos como la perla de gran valor, como lo que está por encima, lo que tiene un aprecio y un valor demasiado enorme como para que no te importe si en un momento determinado no tengas alguna de las otras cosas que en un tiempo consideraste de valor, o las tengas como cosas valiosas. O sea, el problema no es tener cosas valiosas en nuestra vida, que tengamos aprecio por estas cosas, relaciones, por personas, etc. El problema es cuando el reino de los cielos no tiene gran valor por encima de ellas. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. El Padre quiere entregarnos el reino de los cielos. El Padre quiere ver que nosotros valoramos el reino de los cielos como la perla de gran valor, como el tesoro escondido en donde este hombre tuvo un gran entusiasmo por encontrar semejante tesoro.
Yo le pregunto, ¿cómo se ha comportado tu alma con este mensaje del reino de los cielos? ¿Estás empezando a valorar más el reino de los cielos en tu vida? ¿Le estás agarrando más aprecio al reino de los cielos? ¿Estás considerando con menos valor en comparación con el reino de los cielos las demás cosas de tu vida? Esas son preguntas que ya a esta altura del partido deberías estarte realizando. Deberías considerarlas. ¿Por qué? Porque nuestro Padre le da mucha felicidad entregarnos el reino. Le causa satisfacción a nuestro Padre. Y yo sé que usted y yo hemos orado bastante, que queremos alegrar el corazón del Padre, que queremos darle gloria a su nombre, que queremos traerle satisfacción a su alma. Aquí está cómo tú le vas a dar eso, por lo que tanto oras, por lo que tanto le has dicho en oración. Aquí está esa respuesta. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Nadie va a tener la determinación de despojarse de algo material si no considera como la perla de gran valor al reino de los cielos. Lo va a pensar, si no, pregúntele al joven rico, y usted conoce esa historia. Pregúntese. Que fue delante de Dios, delante de Jesús, como que, wow, Señor, lo he logrado todo. O sea, dime qué me falta porque ya yo estoy listo. Mira, ya yo estoy ya con un pie adentro y un pie afuera. Dame acá el pase VIP porque yo voy a pasar por la zona VIP. Yo no voy a hacer cola. Mi Señor le dijo, ya va, te falta una cosa. Vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Dice que se fue entristecido por lo que le dijo Jesús. Porque entonces sus riquezas no estaban por debajo del inmenso valor del reino de los cielos. Estaban por arriba, ni siquiera por igual, por arriba del reino de los cielos. Y Jesús lo discernió. Jesús lo discernió. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes, está hablando de las bolsas y esto, porque ese era el mecanismo de ahorro de la época. Recuerden, le expliqué un poquito esto al principio. Y el tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Yo siempre he dicho y he explicado que el corazón es como una bóveda o una caja fuerte, donde el ser humano guarda lo que considera de mucho valor para su vida. Y eso puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Eso puede ser una persona, eso puede ser un familiar, eso puede ser un recuerdo, eso puede ser algún bien material, eso puede ser una mascota, eso puede ser muchas cosas. Lo que el ser humano considera de mucho valor, lo almacena en su corazón, lo guarda en la bóveda, lo guarda en la caja fuerte. Yo no sé si usted ha visto estos canales por cable que son norteamericanos, pero hay un programa muy famoso llamado El Precio de la Historia, donde es una casa de empeño y de antigüedades y las personas pues van a solicitar un préstamo por algo que tiene un valor económico o a vendérselo a estas personas. Lo interesante de este programa es que muchos van con piezas que sí es verdad, tienen un valor económico, pero bastantes veces he visto que no solamente tienen un valor económico, sino que tienen un valor emocional para la persona, por algún recuerdo, porque se lo dio un familiar muy querido, lo obtuvo de alguna forma y representa un logro en su vida, X razones. Y entonces, a pesar de que el valor económico que le están ofreciendo es bueno, usted dirá, wow, ya yo lo hubiese vendido y no sé para qué lo piensa tanto. De repente la persona habla y dice, sí, pero es que esto tiene mucho valor para mí, por esto y por lo otro y para allí y para acá. Y no lo voy a vender, me arrepiento, no lo voy a vender. Lo voy a pensar mejor. Ya yo sé que te lo puedo vender, si más adelante cambio de opinión. Y hasta ahí termina la negociación en el programa. ¿Por qué? Porque entonces el valor sentimental que esta persona le tiene a ese objeto, en este caso es un objeto, es hasta inclusive superior y tiene mayor importancia y aprecio para esa persona que el dinero le representa. Y entonces
que donde esté su tesoro, es decir, lo que tú consideras realmente la perla de gran valor, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Tú puedes estar en un país, tienes tu corazón en otro país. Ahí está tu tesoro, porque eso es lo que tú más valoras, eso es lo que tú más aprecias. Puede ser un familiar, o familiares, o cosas dejadas atrás. Y más en este cuadro migratorio donde muchos venezolanos han tenido que salir de su país y han tenido que dejar muchas cosas atrás porque evidentemente no se la pueden llevar al país donde van a emigrar. Empezando por familias, mascotas, amistades, posesiones, porque no todos vendieron las cosas para salir, solo vendieron algunas. Porque bueno, si me va mal me regreso y tengo a dónde llegar, o tengo con qué defenderme si me toca regresarme. Son cosas porque lo hicieron, no solamente para una provisión si es necesario, sino porque son cosas valiosas. Y como yo le he dicho, como lo acabo de decir, están en un sitio, pero tienen su corazón en otro sitio, o no lo pueden sacar definitivamente de otro sitio, porque allí tienen parte de su valor o su tesoro completo. Y por eso entonces, a muchos creyentes, a muchos cristianos, no ven el reino de los cielos como la perla de gran valor. La tienen como valioso, sí, pero como una más. Y Jesús dice, no, el reino de los cielos no es una más que tú vas a atesorar en tu corazón. Debe ser la que mayor valor tenga en tu corazón, la que mayor aprecio tenga en tu corazón, por la cual tú te desvives y seas capaz de dejar otras por ella. Eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que Jesús exige. No hay negociación aquí. No, bueno, sí, está bien, yo valoro el reino de los cielos, pero también valoro esto y esto. No, ya va. O valoras el reino de los cielos por encima de todas las demás cosas, o vas a sufrir tristeza en el camino como el joven rico. En el joven rico fue el dinero. En muchos creyentes hoy día puede ser otra cosa u otra persona. Eso es así. Y con esto no le estoy diciendo que entonces que usted deje de valorar esas cosas o esas personas. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que entonces debemos de mirar cómo nosotros, nuestro corazón, atesora y valora el reino de los cielos por encima de las demás cosas. Ahí es donde debe estar el filtro. Vamos a Mateo 12, regresamos a Mateo, versículo 35. Es entonces el reino de los cielos, ese tesoro que de verdad nosotros nos genera una satisfacción y una alegría y un gozo superior a cualquier otra cosa en esta tierra. Pregunto, a pesar de lo que estemos padeciendo o sufriendo en la actualidad, es el reino de los cielos lo que es capaz de generar un gozo que se sobreponga al sufrimiento o a la incomodidad que podamos estar atravesando según la carne, porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, complicados para muchos por la situación de la pandemia. Estas son preguntas que nos debe ahora a nosotros hacernos reflexionar en nuestra devoción espiritual, en nuestra relación con Dios. Mateo 12:35 dice mi Señor Jesús. Son palabras que ya hemos visto en otros mensajes, pero aquí cobran una relevancia interesante. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Si entonces en tu corazón, como lo dice acá, ese es el tesoro, es decir, es el cofre donde se guardan las cosas, así como los piratas en las películas, usted ve que el cofre representa el tesoro, están cosas de mucho valor económico o de relevancia para la trama. Eso es valioso porque está en un cofre, mira, tiene un candadote, hay que buscar la llave. Entonces ya todo el mundo sabe, ahí hay cosas valiosas e importantes. Entonces aquí el Señor nos dice, y vamos a usar la lógica entonces, el razonamiento, con la ayuda del Espíritu Santo, con estas palabras, porque nos dice entonces que si una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Ahora yo pregunto, ¿usted cree que si alguien está atesorando, valorando y apreciando con toda su fuerza el reino de los cielos, va a producir un mal fruto? ¿O va a producir algo malo? No va a producir cosas malas, va a producir buenas cosas. Entonces aquí vemos realmente qué es lo que pasa con los creyentes de la actualidad. Aquí vemos esto. A mí me gusta mucho la frase de un pastor puritano, porque él decía
El problema no es el cielo, no es llegar al cielo, porque hasta los impíos y los ateos quieren vivir luego de esta vida en un sitio placentero como el cielo. El problema es que ellos no quieren estar allí cuando Dios esté presente, porque lo que define el cielo no es el cielo, no es el lugar, es quien lo rige, es quien reina, que es Dios. Y es verdad, porque Cristo mismo es ese reino, Cristo mismo es esa perla de gran valor, Cristo mismo es ese tesoro maravilloso que tenemos ahora nosotros los creyentes. Vamos ahora a Job 22. Vamos a mirar qué nos dice el hermano Job. Usted sabe bastante las circunstancias adversas que pasó Job. Creo que en la actualidad no hay ningún creyente que haya pasado por exactamente lo mismo que pasó Job. A lo mejor ha pasado una que otra parecida a lo que pasó Job, pero todas juntas de un solo golpe como le pasó a Job y por un tiempo prolongado como él. Yo creo que yo no conozco a ninguno, por lo menos. Bueno, el capítulo 22, ya usted sabe que ya la circunstancia ya tiene rato en su vida, la indigencia, la enfermedad en su piel, los amigos ya llegaron a visitarle y toda aquella cosa. La mujer, bueno, ya está esperando que se muera para por lo menos quedarse con lo poco que tiene y venderlo, vamos a decirlo así, porque ni siquiera le pidió el divorcio a la mujer esta. Pero él dice en este verso algo que nos va a ayudar a comprender mucho más la perla de gran valor, un verso sencillito, verso 25. Dice: el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa. Wow, sencillito, directo y conciso, que encaja perfectamente con esto. El Todopoderoso será tu tesoro. Alguien que ha sido regenerado o alguien que está empezando a ser santificado porque ya fue justificado y entonces ya es salvo porque ha nacido de nuevo, va a empezar a hallar un valor, un aprecio enorme, profundo, hermoso y maravilloso en la figura de Jesucristo, que es para nosotros Dios hecho carne, y a través de Él llegamos al Padre con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso va a hacer entonces que demos un fruto a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es nuestro tesoro. Lo acabamos de decir que mi Señor Jesús dijo: donde esté su tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. Cuando tu corazón entonces empieza a valorar más quién es Jesús, lo que ha hecho Jesús por nosotros, lo que sigue haciendo Jesús por nosotros, y todo lo que es Jesús para nosotros, los deseos de nuestro corazón van a estar siempre en las cosas del reino y van a tener mayor valor que las cosas inclusive de nuestro entorno familiar, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, porque Él es nuestro tesoro. Y no simplemente una frase bonita para decirle a un domingo de culto cuando la alabanza esté sonando y porque estamos llorando en la presencia, como dicen muchos, y ahí decimos cosas hermosas al Señor. No, sino que este tesoro se va a ver, se va a denotar en la semana, en el día a día, porque lo que la persona atesora rige el estilo de vida o la gran parte del estilo de vida que lleva. La persona que ama el dinero piensa y vive y trabaja, duerme, come toda su vida para generar más dinero, porque su Dios es el dinero. La persona que tiene como mayor valor y aprecio en su vida la familia, indistintamente de los miembros que sean, va a vivir, va a trabajar y se va a esforzar, todo es en base a su familia, porque su tesoro es su familia, o su principal y mayor tesoro es su familia, mejor dicho. Pues entonces aquí vemos lo mismo, ese gran tesoro escondido en el cual nos podemos regocijar de tal manera de Jesús, esa perla de gran valor es nuestro Señor Jesús, y en ella entonces debemos atesorarle, no como un igual a las demás, sino como la perla de gran valor. Él será tu plata preciosa. Él, esa es la perla, es Él la plata preciosa de nuestras almas. Salmo 119, verso 162. ¿Usted cree que muchos hoy día van a dar la vida como mártires por el Evangelio y no son capaces de darle algo tan minúsculo que el Señor le pida como algo inferior, como algo material, por ejemplo? No van a ser capaces. Porque hasta eso
me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Dime en qué condiciones de aprecio, de valor, de estima tienes tú la palabra de Dios, y te diré que en ese mismo nivel tú aprecias a Jesucristo. Porque no podemos decir que estamos apreciando a Jesucristo como la perla de gran valor, como el tesoro escondido, y que haya en nuestra alma gran gozo y satisfacción, y estamos menospreciando su palabra. No estamos valorando su palabra, no la estamos considerando. Mira, y esto es lastimosamente uno de los grandes problemas, y es un grave problema también de la cristiandad actual. Yo hablaba también entre semana, curiosamente, entré en una conversación con otros cristianos modernos, como les digo yo, porque son cristianos, pero son modernos, sobre un tema tan trascendental y tan relevante como es la vida del ser humano, porque están hablando del tema del aborto. Y a mí me sorprendió el hecho de que cristianos modernos apoyen el aborto. Me pareció algo inconcebible, me pareció algo insólito. Y empezamos a argumentar. Pero como yo vi que este cristiano que había puesto este post en Facebook, que era el que originó toda esta conversación con otros más, tenía una posición bastante determinada, pero me daba cuenta que su fundamento era simplemente las corrientes de este mundo. Yo le dije a esta persona, mira, si se supone que somos cristianos, vamos a razonar entonces según la Escritura. Porque el código de conducta, de ética, de pensamiento y de opinión de los que dicen ser cristianos y de la iglesia siempre va a ser la palabra de Dios. Indistintamente de lo que nosotros en nuestra humanidad podamos llegar a considerar. Todas esas cosas deben ser moldeadas por la Escritura. No podemos razonar fuera de la Escritura, y menos con un tema en donde la Biblia da bastante orientación y deja pues una determinación bien clara. Así que yo le cité unos textos con su respectiva explicación, y esta persona pues me responde con otros textos que aparentemente contradicen la Escritura, algo que ya he enseñado bastante, que el primer principio de interpretación bíblica es que la Biblia no se contradice, en la Biblia no hay error, la Biblia se explica a sí misma. Y yo le decía, bueno, hazme el favor y explícame ese texto bajo pues la armonía teológica y bíblica correcta para poder entenderlo, porque lo que tú estás diciendo estás tomando una postura bastante equivocada. Todavía estoy esperando la respuesta. Es decir, la conversación, en vez de continuar según los parámetros que a todos los cristianos nos debe regir, lo que hizo fue concluir la conversación. Una cosa increíble, lamentable por otro lado, porque es lamentable. Es decir, esta persona tenía argumentos según la corriente del mundo para debatir, pero cuando debemos usar los argumentos correctos según nuestro fundamento cristiano, resulta que hasta llegó la conversación. ¡Wow! Qué lamentable es esto. Y eso es porque precisamente valoran más el pensamiento del mundo, valoran más, en este caso, el pensamiento filosófico de la época que la palabra santa de nuestro Señor Jesús. Entonces tienen poco estima y poco aprecio por la perla de gran valor en su vida, porque valoran más entonces ese tipo de pensamiento que ir a la fuente, que ir a la Escritura y valorar qué es lo que dice la santa ley de nuestro Dios. Es decir, no le causó satisfacción, prefirió dejar la conversación hasta ahí, no le gustó esto entonces. Y aquí dice, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. ¿Cómo comenzamos diciendo? Un hombre que en un terreno se topó con un tesoro y le causó gran entusiasmo. Mire tal cual, la armonía teológica en esto. Mírenlo aquí. Vamos ahora a Proverbios 8, versículo 17. Por eso que todo creyente, indistintamente de la opinión que tenga sobre X tema, siempre debe de tener la capacidad de razonar y de filtrarlo todo hasta su propio pensamiento con la Escritura. Somos seres pensantes, por supuesto, pero como seres creyentes
Ya nosotros entendemos que nuestro razonamiento es moldeado y es transformado y es basado en las Santas Escrituras. Y cuando todavía no tenemos esa claridad, pues oremos al Señor y busquemos instrumentos del Señor que nos puedan ayudar en estas cosas. Porque sin darnos cuenta podemos ser seducidos por este mundo. Y a veces cuando yo digo estas cosas la gente cree que estoy hablando de fiesta, de alcohol, de droga. No, esto también es una forma de seducción. ¿Por qué? Porque entonces te atrapa el sistema con estas filosofías de pensamiento. Proverbio 8:17, Salomón usa la personificación para hablar de la sabiduría de una forma majestuosa, de una forma poética, de una forma filosófica hermosísima. A tal punto que muchos creyentes han dicho pues que la personificación es tan precisa, es tan exacta, es tan única que se puede decir que Jesucristo mismo, acá descrito por medio de la sabiduría divina que Salomón tenía. Y el versículo 17 nos dice: amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas y llenaré sus cofres de tesoros. Es interesante mirar cómo acá la sabiduría dice que tiene riquezas y honor, justicia y prosperidad, que el valor que ella tiene es superior a todo el oro del mundo junto, y que llenará los tesoros, es decir, los corazones de los que le hallan, con una riqueza incalculable. ¡Wow! Es muy difícil separar esto de las palabras del Señor Jesús de Lucas, donde dice que a donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Busca el reino de Dios y su justicia. Cuando estamos buscando el reino de Dios y su justicia, estamos haciendo como el hombre que luego de comprar el terreno con todas las posesiones, se metió de cabeza a escudriñar ese terreno, a ver qué más tesoro se encuentra, a ver qué más abundancia encuentra, a ver qué más aprecio, qué otra joya más fina encuentra. Mire, es interesante porque hay otro programa de esto que pasa. Y son personas que se dedican a recorrer los estados de su país para comprarle cosas a las personas. Es decir, también tienen una casa de empeño, pero en vez de esperar que el cliente vaya a su casa, ellos van, recorren un tour y visitan establos, casas, fincas, etc. Y es interesante porque primero es sorprendente la cantidad de cosas que la gente valora, impresionante. He visto estos coleccionistas compulsivos, tienen cualquier cantidad de cosas, tienen tantas cosas que no saben las cosas que tienen, de lo tanto que han acumulado. Y estas personas, con mucha paciencia, empiezan a hurgar, a jurungar, a conocer, mira, wow, y encuentran cosas interesantes de la historia de su país, de la historia de la guerra, etcétera, etcétera, que tienen un valor económico fuerte, pero que también tienen muchas veces, como ya lo dije hace rato, un valor sentimental o emocional para las personas. Pero al fin de cuentas muchos logran negociarlas, pero el programa es eso, ver cómo ellos se meten, se adentran en estas cantidades de cosas para encontrar objetos que hasta ellos mismos muchas veces se sorprenden de lo que encuentran. Entonces, acá vemos cómo entonces debemos de ocuparnos en escudriñar una vez que le hallamos valor. Tú no vas a poder escudriñar en este tesoro si tú primero no te topas, si no aprecias el principal tesoro que ya tú tienes, que es mi Señor Jesucristo. Hasta que tú no empieces a valorar y contemplar su hermosura, no vas a lograr atesorarlo como lo mayor que tú tienes, no vas a empezar a escudriñar mucho más, porque Él te va a dar mucho más que eso. Esas riquezas, que no está precisamente hablando aquí de riquezas materiales, porque dice que el valor que tiene es superior a todo el oro del mundo, está hablando de unas riquezas espirituales inimaginables para nosotros.
pero con un valor único y excepcional. Esa es la perla de gran valor. Y vamos a mirar ahora Colosenses 2, versículo 3. Regresamos al Nuevo Testamento. Vamos a mirar qué nos dice el apóstol Pablo sobre esto. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Está hablando de Jesucristo. Pablo escribe la carta de Colosenses para refutar la herejía agnóstica que se estaba levantando y que quería meterse en la iglesia para desviar la base doctrinal de la congregación, y por medio del Espíritu Santo escribe la epístola de Colosenses y habla entonces de la naturaleza divina de mi Señor Jesús, de su naturaleza humana, como entonces el ser por el cual el Dios Padre se manifiesta a la humanidad, y lo describe de una forma espectacular el apóstol Pablo. Y esta frase es referente, este verso es referente a esa descripción magistral que está haciendo Pablo de Jesús. Y dice en el versículo 3, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces tenemos que hacer como esa persona de Mateo 13. Pero primero tenemos que considerar el valor que tiene ese tesoro que ya encontramos. Luego tenemos que tener la determinación de despojarnos de aquellas cosas que consideramos de valor, pero que tienen que estar ahora por debajo de esta perla de gran valor. Para luego venir a este terreno, al terreno de la Escritura, y seguir hurgando, para seguir contemplando y seguir teniendo más tesoro genuino de mayor valor para nuestra alma. Una herencia indescriptible, única, y que esto se conecta con lo que vimos la semana pasada. Recuerden los secretos del reino de los cielos, las semillas que se siembran, porque en él están escondidos todos los tesoros. Habla de plural. Él es el principal tesoro, pero este tesoro tenía otros tesoros, lo vimos en Proverbios. Dice, mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro, los regalos, los tesoros, la gracia inmerecida. Mi paga es mejor que la plata refinada. No podemos comparar lo que el Señor nos da a nosotros con lo que podemos obtener por nuestra fuerza. Los que me aman heredan riqueza. Mire la relación que tiene esto con Colosenses 2, 3. Señor, tú eres la perla de gran valor. Ayúdanos a apreciarte, ayúdanos a valorarte, ayúdanos, Señor, a que nuestra alma tenga ese gozo como tú lo describiste en esta maravillosa parábola de Mateo 13. Y vamos a terminar con Filipenses 3, otra epístola del apóstol Pablo. Versículo 1, y vamos a observar el proceso de un hombre que tenía cosas valiosísimas en su vida, que la atesoraba como a lo mejor muchos valoran, a lo mejor algunas cosas parecidas a esta que vamos a leer, pero tienen otras que también tienen mucho valor. Y cómo este hombre, luego de apreciar, de entender y comprender el valor que tiene la perla de mayor valor, que es el reino de los cielos, mi Señor Jesucristo, tuvo la gallardía y la determinación de tratar a las demás cosas ahora como insignificantes. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Amada iglesia, estamos en tiempo de pandemia. Pase lo que pase, alégrate en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Estas cosas no me voy a cansar de repetirlas. Así como usted no se cansa de comer arepa, así como usted no se cansa de comer pan, usted no se cansa de comer chancho, usted no se cansa de comer ceviche, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no me voy a cansar yo, y usted no se debe de cansar de escuchar estas cosas, porque Pablo lo hacía para proteger su fe y yo también lo hago para proteger tu fe. Cuídense de esos perros. ¿Quiénes son estos perros que habla el apóstol Pablo? De esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pablo consideraba a los falsos maestros de la época que querían mezclar la ley con la gracia como perros. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa
y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. O sea, según esto, Pablo era un modelo perfecto de fariseísmo andante, según su currículum, envidiable para muchos en la época. Antes creía, escuchen, que esas cosas eran valiosas. Antes creía que estas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A este punto nosotros debemos de llegar. Esto no fue porque Pablo iba a ser apóstol a los gentiles, iba a ser usado para escribir el Nuevo Testamento, entonces por eso él llegó a este punto. No, él llegó a este punto porque a ese punto es que usted y yo debemos de llegar. Y hasta ese punto, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y está trabajando para que también lleguemos a este punto. Pablo tenía estas cosas valiosas en su vida y por eso las habla sin ningún tipo de problema. Y usted y yo también tenemos cosas que valoramos muchísimo en nuestra vida ahorita como creyentes, pero que debemos de tener la determinación de quitarle valor para dárselo todo a Jesucristo. Llámese como se llame eso que valoramos. Así es, lo repito, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor. Mira, Pablo dice infinito valor porque no hay forma, humanamente hablando, de cuantificar el valor de esa joya tan preciosa, de esa perla de tanto valor. De conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás. Tu amor por Él va a estar determinado por el aprecio y el valor que tú tengas de Él. Tú no puedes amar mucho a Jesús si le valoras y le aprecias poco. Eso es mentira. No se puede. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. Voy a leer la NBI. Y lo considero estiércol, dice la NBI. ¡Wow! Esta sí es dura, esa versión. Mucho más fuerte esa versión. Pablo consideraba estiércol, según la NBI, estas cosas que para él eran valiosas antes, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. O sea, Pablo no solamente quería seguir valorando y apreciando más a Cristo por el inmenso valor que tenía, no, sino que él quería ser uno y ganármelo completo, sumergirme en ese terreno de mi Señor Jesús, Dios de esa parábola, y cavar y cavar y cavar y cavar, y que no me quede ni un cuadro, ni un metro cuadrado de tierra que yo no cabe y encuentre una perla maravillosa, encuentre otra perla allí para mí que la haya dejado y yo pueda deleitar en esa perla. Wow. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Así que quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Nadie que no tiene un gran valor por esta perla maravillosa va a tener semejante gallardía y determinación para decir estas palabras. Quiero sufrir con Él, porque hoy la cristiandad quiere precisamente evitarse el sufrimiento. No quiere sufrir de ninguna forma. Y aquí Pablo lo dice con signos de exclamación, es decir, quiero sufrir, tengo una determinación tan férrea porque estoy apreciando tanto el valor que tiene ahora el reino de los cielos para mí, que quiero sufrir con Cristo y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Mire la gallardía y la determinación, mire lo que produce el valorar como el tesoro de mayor valor en nuestra bóveda, en nuestro corazón, a Jesucristo, a esta perla maravillosa, a ese tesoro escondido, que así como en la parábola de mi Señor Jesús, de forma sorpresiva llegó a la vida de este hombre, de la misma forma usted y yo, de forma sorpresiva llegó Jesús a nuestra vida. Él nos encontró porque nosotros éramos los que estábamos perdidos, no Él. Así que con eso se lo supiera, vamos a orar. La perla de gran valor.
esta perla maravillosa que está en nuestras vidas. Que ya nos hemos dado cuenta que no la estamos valorando, no la estamos apreciando tanto como debemos. Tenemos todavía luchas, nuestro corazón dividido. Podemos tener nuestra mente y nuestro cuerpo en un sitio y nuestro corazón en otro sitio, porque allí está nuestro tesoro. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero si la perla de gran valor te puso en un sitio y tú estás siguiendo la perla de gran valor, entonces todo tu tesoro, todo tu corazón debe estar allí. Si no está 100% allí, es porque entonces 100% Jesucristo no es la perla de gran valor para ti. Esa es la verdad. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te bendigo. Yo te santifico, Dios. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a que podamos apreciarte, a que podamos considerarte, Señor, como la perla de gran y mayor valor que podemos tener nosotros en nuestras almas. Ayúdanos, Jesús, para que esto sea una realidad espiritual en nuestra vida. Que no seamos como el joven rico, Señor. Que no seamos como estas personas incrédulas, Señor. Que el afán de este mundo, las preocupaciones de este sistema, Señor, les hacen tener mayor valor en sus corazones, Dios, que tu reino. Padre, ayúdanos a que no solamente veamos estas palabras de Pablo como algo inalcanzable, sino como una meta, Señor, propia de cada uno de aquellos que han sido redimidos por ti, y que tú eres ese tesoro maravilloso, Señor, que inesperadamente llegó a nuestra vida. Padre, que como ese joyero que ya encontró una gran perla, podamos tener la determinación para soltar todas aquellas cosas que también son valiosas, pero que esto, Señor, tu reino, tiene mayor consideración, tiene un mayor valor para nosotros. Bendito es tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, ayuda hacia tu iglesia para cumplir, Señor, para tener esta dicha maravillosa, Señor, para poder, Señor, estar al 100%, Dios, con esta maravillosa verdad en nosotros, en nuestra vida. Gracias, Señor. Yo te pido que bendigas hacia tu pueblo, que ayudes a aquellos, Señor, que están en enfermedad, que le des consuelo a aquellos que están pasando situaciones difíciles, Señor, y esperanza, Señor, por medio de tu palabra, Dios, como el mayor tesoro que podemos tener en tiempos de dificultad, Dios. Tu palabra permanece. Padre, y provéeles a los que necesitan, Señor, para vivir. Amén.